Hola a todos, como siempre soy Sari en el canal de LVP y vamos a ver una pequeña introducción pues después de esta Season 3, que la verdad que está la cosa muy cambiada, sobre todo pues a los support, la verdad que es la rama que más ha cambiado y además yo le tengo un especial cariño, así que he decidido pues con estos cambios del primer día, que no son otra cosa más que primeras impresiones, daros un poquito lo que creo que va a ser más las bases de los support y para que veáis un poquito pues lo que se va haciendo la gente y tal. Insisto que es un vídeo muy básico y de ideas que de momento, tened en cuenta que el juego lleva un día, ¿no? Entonces, probablemente dentro de unos meses o dentro de unas semanas o la semana que viene miraremos este vídeo y diremos, es Sharin lo que ha dicho y tal, pero bueno, es para que veáis un poquito más o menos lo que está haciendo la gente, para que veáis una pequeña introducción y bueno, he hablado un poquito de las maestrías, también de los objetos. Las runas no las he tocado mucho porque creo que son más o menos las mismas, al menos de momento, y nada, espero que a los support que estéis comenzando os sea un poco útil, el resto de la gente que lo disfrutéis y nada, vamos a ello y espero que os guste. Pues aquí estamos con esas nuevas maestrías, vamos a ir repasando, como ya he dicho, las que son más útiles para los support. Y bueno, vamos a empezar por el árbol de ofensa, en el que solemos ver todavía que hay gente que se pone este puntito aquí, en el primer talento, en la primera maestría. ¿Por qué? Para mejorar el exhaust o el prender, que se suele utilizar bastante con los supports, sobre todo el exhaust. Esto sirve muy bien pues para hacer un focus al principio de la partida, el exhaust, reducir la MR y la armadura del focus va muy bien. Por ejemplo, Blitzcrank mete un pull, le mete exhaust al target que ha cogido y prácticamente está muerto, sobre todo si es una Sona o una Lulu, algo con poca movilidad, que no tiene nada para escapar, probablemente pues vaya a morir en ese focus. Es verdad que el exhaust sí que suele ir mejor tirárselo al AD carry, pero hay ocasiones en que, sobre todo al principio de la partida, como digo, meter un buen focus al empezar es la muerte y con exhaust, vamos, es ya garantizado. Luego he visto también que hay gente que se pone aquí 4 puntitos, porque ahora tenemos aquí el CDR nada más, bastante arriba, pero a mí no me acaba de convencer. Gastar 4 puntos por el CDR puede estar bien para algunos champs, pero no sé, creo que hay puntos mejor, donde se puede invertir mejor en otras ramas. Y luego hay casos específicos en los que la gente sigue bajando para llegar hasta aquí, ¿no? Se mete en esto, sobre todo, pues por ejemplo, con Cira o con supports que al final de la partida, con un par de ítems de AP, la verdad es que es como otro P-Carry. Hemos visto, de hecho, con Cira support, como la gente se buildea, pues te haces un Zonia o incluso te haces el sombrero y al final de la partida con ese iguatas de penetración puedes llegar a hacer una cantidad de daño bastante brutal. Pero bueno, ya esto es un caso más específico. Lo que sí solemos ver es sobre todo, como he dicho, el puntito aquí, ¿no? Este puntito sí que puede ir bastante bien en early, sobre todo pues con Blitzcrank, Leona y tal, que son los que si te pillan pues te puedes dar por muerto, sí que se suele ver aquí un poquito este punto extra. Luego vamos a pasar por el árbol de defensa, que este sí que ha sufrido bastantes cambios que afectan bastante a los support. Para empezar, bueno, los 4 puntos en durability, esto sí que es bastante por defecto si te metes en el árbol de defensa. Y bueno, hay varias rutas, ¿no? Hay gente que en defensa se pone pues los 9 puntitos de rigor que se hacían en el 0,921, pero se puede ir un poquito más abajo. Ahora, yo os voy a mostrar esa ruta que se sigue yendo cuando se va un poquito, cuando te metes un poquito más en el árbol, os voy a mostrar la gente por dónde va ahora. Ahora se ponen aquí 3 puntos en armadura, luego un punto en la NMR, esto te va a dar más aguante en la línea, no solo por armadura, sino por la MR. Y ahora sería un punto aquí en esto. Esto sería lo estándar, ¿no? Te vas a 9 en defensa y luego ya continúas bajando por utilidad, que es donde te quedan los otros 21 puntos. Pero en algunos supports sí que interesa seguir más por defensa, como ya se hacía antes, se hacía con Leona, con Taric, con Blitzcrank, quizá con Nunu también. Con esos supports que tienen un poquito más de aguante o simplemente si te interesa la tradear un poco más, puedes seguir por esta rama. ¿Por qué? Porque tienes aquí estos talentos que están muy bien. Este, por ejemplo, lo que hace es que reduce el daño que te hacen los campeones. Aquí se meten 2 puntitos. Y esto, bueno, parece que no, pero 2 de daño de campeones en la línea. Si eres un support que se expone mucho, que no para de tradear, especialmente ahora que interesa más tradear con los support ranked. ¿Por qué? Porque te da oro otra maestría que luego cubriremos más adelante en el árbol de utilidad. Pero ahora, como te tienes que exponer un poquito más, o si eres un support como Sona, que siempre está un poquito más echada hacia adelante porque te interesa pokear, o con Lulu cuando vas subiendo niveles también, que te vas subiendo la Q, siempre te interesa adelantarte un poquito, o siempre te interesa simplemente recibir menos daño de los campeones, es un talento bastante bueno. Luego se ponen un punto aquí, más que nada creo yo, para continuar bajando, porque realmente ponértelo aquí no tiene ningún sentido. Reducir el daño que reciben las torres en un support, bueno, en principio tampoco tienes que estar diveando como un loco, no te debería servir mucho. Esto lo que hace es que reduce la efectividad de los slows con un 7,5%, que bueno, tampoco está de más tener los posibles slows que hay en la línea, el de Nunu, Yana, etcétera, pues lo puede reducir. Y luego lo interesante es ponerse un puntito aquí en bloqueo, se meten 13 puntos en defensa. Esto sería la rama de defensa de support que ahora mismo se utiliza, sería esto. Este puntito en bloqueo, ¿qué hace? Reduce el daño que te hacen los campeones con basic attacks, pues con ataques básicos en 3. Pues si esto lo combinamos con esto de aquí, ya es una reducción de daño que ya se empieza a acumular. Si tienes también esto aquí, que da más vida, con que tengas algunas runas en armadura, que en support no es extraño la verdad, y tengas esto, pues a la hora de tradear se nota. Si un support no tiene estas dos maestrías y otro que las tiene, pues esos tradeos, evidentemente, siempre los va a acabar ganando el support que se ha metido 13 puntitos en defensa. Esto yo lo veo especialmente útil pues con supports pues, que ya son naturalmente tanques, como puede ser Leona, Taric, o incluso
Lo veo bastante bueno con Sona, por ejemplo, porque como he dicho, Sona se tiene que exponer bastante para tradear y tal, y bueno, con esto pues ayuda bastante a ganar esos tradeos. Bueno, luego esto es lo que te puedes hacer en defensa, como he dicho, o 9 o 13, es lo que estamos estando viendo estos días, así que vamos a ver. Luego tenemos el árbol de utilidad, que este es el que más ha cambiado sin duda de cara a los support, y bueno, vamos a mirarlo un poquito. Este punto es prácticamente, vamos, garantizado. ¿Por qué? Porque nos baja el cooldown del flash y encima del CV, que si ahora lo tenemos que utilizar con los support, pues nos va a venir muy bien. Todavía no se sabe, la verdad, pero si utilizamos el CV, pues estará bien. Pero vamos, ya solamente por el cooldown del flash reducido, vale la pena meterse aquí un puntito. Porque la verdad que el flash ahora con 300 segundos de cooldown que tiene, me parece, es bastante y se agradece, ¿no? Tener 15 segundos flash antes que el otro en la línea puede ser brutal. Luego, solemos ver que se ponen los puntos en mana regen. Esto, evidentemente, depende del support que utilices. Pues a lo mejor, si no eres un support que sea muy de mana dependiente, sí que puedes pasar. Por ejemplo, puede ser, pues quizá Leona no es un support que sufra mucho de mana. Quizá le interesa tener un poquito más esto, de tener movilidad fuera del combate, ¿no? Para poder meter las lanzas, etcétera. Pero yo aún así recomiendo que metáis mana regen. Y luego vemos que bastante gente se pone el Improver Recal para volver antes a la base. Que bueno, esto siempre te puede venir bien. Es salvar tiempo. Todo el tiempo que guardes, pues está bien. Todo el tiempo que te ahorres y lo antes que llegues y vuelvas, siempre va a ser bueno. Luego, si continuamos bajando, depende. Aquí hay algunas variables también. A mí el Mastermind me gusta mucho. Es esta habilidad que reduce el cooldown de los hechizos de invocador con 3 puntos, un 10%. Pero hay gente que en lugar de ponerse 3 puntitos, se pone 2 y se pone un punto aquí en esto. Que esto es lo que hace cuando pones un ward. Los primeros 5 segundos, ese ward tiene un 25% más de visión. Esto puede parecer que no es mucho, porque son 5 segundos. Pero la verdad es que puede ser bastante game breaking, puede cambiar bastante la partida, porque ese ward que pones ahí, pues en determinado momento te puede dar la visión extra que necesitas o puede revelar un área que de otra manera no llegarías a alcanzar. Pero bueno, en cualquier caso, o se ponen 1 y 2 o se ponen 3. Luego también este talento de aquí, que ahora hablaremos de él, este es otra novedad del árbol de utilidad. Aquí Expanded Mind no lo suelo ver mucho, la verdad. Más mana. Esto quizá para un Rise, para algunos campeones. Pero vamos, que no se suelen poner muchos puntos aquí. Porque la verdad, tener más mana es algo bastante específico. Aquí sí que he visto que hay gente que se pone 2 puntitos. Esto lo que hace es que reduce el cooldown de los ítems activables un 15%. Bien. Esto la verdad que puede ser muy útil, pero todo depende de cómo evolucione el metagame. El por qué es simplemente porque ahora mismo no sabemos la gran utilidad que pueden llegar a tener los objetos activables. Si realmente se empiezan a utilizar mucho, sí que va a valer bastante la pena tener un 15% de reducción de cooldown ahí. Pero bueno, de momento lo voy a dejar quitando de los puntos porque os voy a dar la alternativa a esto, ¿no? Hay gente que sí se pone 2 puntitos. Luego tenemos aquí empezar con, bueno, ganar más oro. Esto es prácticamente obligatorio en todos los supports. Yo creo que estos 4 puntos, vamos, son sí o sí. Y luego aquí un par de puntitos para empezar con más oro. Bien, esto digamos que es lo más básico. Y luego aquí hay una pequeña alternativa, ¿no? Aquí puedes decidir entre ponerte los 2 puntitos aquí, en el artificiero, o bien cogerte, a mi parecer ahora mismo lo que más me gusta es cogerte la maestría del bizcocho y la del ward. ¿Esto qué hace? Esta maestría lo que hace es que al empezamos con ese bizcochito, con esa galleta que nos gusta tanto a todos los supports, que bueno, lo que hace es que te da un poquito más de sustain en la línea, que eso está muy bien, y un ward que bueno, es un ward pues es un poco de broma, no es un ward que dura un minuto, pero está bastante bien. ¿Por qué? Porque es un ward que podemos utilizar en esa primera invasión, en ese primer invade, o que para cubrir simplemente nuestro azul, para cubrir el rojo, o simplemente para ganar visión durante un minuto, que quizá no te vale la pena gastarte un ward, pero sí que te vale la pena gastarte este ward explorador que te dan, que es un regalo prácticamente, ¿no? Son 2 puntos de maestrías que, bueno, lo que hace en realidad es ahorrarte un poco de oro y darte para ir más preparado a la línea. En cualquier caso, o te pones esto o estos 2 puntitos, es lo que más estamos viendo últimamente. Esto la verdad que tener más lifesteal o spellbomb a un support no nos vale, y los buffos tampoco, porque no los vamos a tocar. Y luego lo que hemos visto es que se ponen aquí esta maestría del pickpocket, que esto es muy interesante. Es esta maestría que hace que cuando golpeamos a campeones ganamos oro. Esto va muy bien, bueno, esto es exclusivo, diría yo, incluso de los Super Ranked. Esto, por ejemplo, esta maestría yo con Leona, con Taric, con Nunu, no me la pondría. ¿Por qué? Porque con estos campeones no te vas a poner a melee, a irte andando a pegar a los otros. Es algo que no vale la pena, porque te vas a exponer, te van a pegar, te van a sacar de la línea. No. Pero con Sona, Zyra, con todos los campeones de pokeo, con Lulu, incluso con Yana, sí que me la pondría, porque son campeones que si cuelas un auto-attack, Soraka, etcétera, vas a ganar oro. Y se nota, sobre todo, por ejemplo, con Zyra, que es de mucha presión en la línea, mucho pokeo, se nota el oro que puedes llegar a ganar. Esto va muy bien con la sinergia que hemos hablado antes del bloqueo y el Engelding por aquí, pues para esos tradeos no salir perdiendo. Y la verdad que yo esta maestría me la pongo con prácticamente todos los support ranked ahora mismo. Con los support que no son ranked yo no me la pondría, invertiría los puntos en otro sitio porque insisto que te expones mucho. Y luego ya sí que para completar
lo que sería el árbol de utilidad. Me pongo aquí los 3 puntitos en el cooldown reduction, queda muy bien. Y evidentemente la maestría de 21 puntos, que es muy buena. Insisto, puede parecer que no es mucho, un 3% de velocidad de movimiento, pero se nota una barbaridad. Tened en cuenta que con esto, con el buffo al empezar, que ahora mismo los supports pues se mueven 25 más. ¿Por qué? Porque los supports normalmente no empezaban con botas, y las botas ahora mismo les bajaron la velocidad y le dieron a todos los campeones 25 más al empezar. Con esto de aquí, incluso si te pones 3 puntitos aquí, la verdad es que vas muy muy rápido y está muy muy bien. Y bueno, esto normalmente es lo que solemos ver en los support. Ahora pues sería pues el 21-9, pues sería como he dicho aquí. Esto sería lo que utilizaría mucha gente, evidentemente quitando estos 2 puntos y poniéndolos aquí, o simplemente, como he dicho, pues te pondrías los otros, los 13 aquí en defensa. Y bueno, depende de lo que más te guste realmente, es cuestión de gustos. Tú puedes ponerte esto, aquí tal, los 13 en defensa, luego bajaremos aquí esta maestría y ves, ya tendría pues los 13 en defensa y luego podría tradear y tendría los utilizables, o simplemente me quitaría estos dos y me los pondría aquí. A mí personalmente esta ruta no me acaba de convencer todavía, porque bueno, no he visto tampoco el potencial que tiene los utilizables, como ya he dicho. Pero bueno, esto más o menos son las maestrías de support, espero que os haya sido un poquito útil y ahora vamos a pasar a repasar un poquito pues los ítems de support que tenemos en esta nueva temporada. Bueno, pues bienvenidos, como he dicho ya, a los ítems de los support. Vamos a poner un poquito, especialmente los ítems al comenzar. Como ya he dicho, con las maestrías pues empezamos no solo con la galleta, sino también con el guardián de explorador, este que va muy bien. Y una velocidad de movimiento bastante decente comparado a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Lulu, además, que es bastante lenta, pues ahora, bueno, es bastante decente, ¿no? Cómo se mueve Lulu. Comparado con antes, que decías, guau, es que sin botas Lulu, bueno, pues ahora bastante bien. Luego de ítems al comenzar, bueno, a pesar de estos dos, la verdad es que tenemos oro. Yo recomiendo siempre pillar aún así un par de wards. Esto, vamos, es como mínimo coger un par de wards. Y luego tenemos varias rutas, ¿no? Hay gente que se coge todavía el pendiente de regeneración, pero bueno, existen varias rutas. Podemos coger un guardián de visión y luego pues tendríamos o para ese pendiente o podemos coger el flasco, que la verdad que el flasco está interesante, ¿no? Tú te lo puedes comprar, lo tienes ya desde el comienzo y ahora pues me iría a la línea bastante bien. Me iría con mi galleta que me da sustain. Este guarda por si lo quiero poner, por si me van a invadir, lo podría poner por aquí, o si quiero pues cubrir alguna zona en concreto, que recordemos, solamente dura un minuto, pero bueno, va bastante bien, esto por las maestrías. Y luego además tendría 2 wards y un guardián de visión, con lo cual la línea la tendría cubierta bastante de posibles ganks, podría de guardear incluso. Y además tengo un buen sustain con el elixir. Esto lo que hace, para que no lo sepa, el flasco tiene 3 caras, como vemos aquí, y cada cara que utilizas pues te regenera 100 de vida y 40 de maná durante 10 segundos. Bueno, con esto me iría a la línea, como he dicho, bastante bien. Me iría con un sustain, con visión y tal. Pero vamos, hay varias opciones, como ya he dicho. Podemos coger también perfectamente para hacernos la piedra filosofal y tal. Esto depende ya del gusto de cada uno. De momento la cosa está todavía un poquito en el aire. Luego, de ítems de support, como he dicho, la piedra filosofal todavía se ve muchísimo. La verdad que sigue siendo un ítem bueno porque sigue dando la pasiva de oro. El Zulea sigue siendo igual de útil. Y luego incluso nos podíamos buildear el nuevo Elixir Miracle, ¿no? Que de momento, bueno, no lo he visto mucho, pero está la posibilidad. El Zulea, la verdad que lo sigo viendo muy muy bueno. Sigue aportando lo mismo a un equipo. Y se sigue buildeando casi igual que antes. O sea, bueno, la build es la misma de hecho. Y la verdad que esto se agradece bastante, ¿no? Que el Zulea siga siendo útil. Porque ya que nos han quitado el corazón de oro, pues todavía tenemos aquí el Zulelia. Pero bueno, de momento, si te quieres hacer piedra filosofal como primer objeto, no te estás equivocando en absoluto, especialmente si empiezas con esto, con el pendiente de las hadas. Ya vas a tener una piedra filosofal bastante pronto, porque ahora con la regeneración de oro la verdad que se nota bastante. Pero aún así, si te haces el primer ítem de oro, yo como mucho recomendaría dejarlo para el segundo, la Sidestone. Esto es, vamos, completamente clave en todos los supports. De primer, segundo objeto, yo trataría como mucho al tercero, pero esto lo tienes que tener lo antes posible. ¿Por qué? Bien, la Sidestone lo que hace, como veis, es te da un objeto que lo que tiene son 4 wards, de los cuales solo puedes poner 2 a la vez. Pero bueno, cada vez que vas a la fuente, este objeto se recarga. Además de esto, da 100 de vida, con lo cual este objeto lo que hace es, a la larga nos va a ahorrar muchísimo oro, quizá bastante más del que nos puede ahorrar tener un ítem de oro al principio, porque vamos a ahorrarnos muchísimo dinero en wards. Vamos a tener siempre 2 wards, que ya solamente al principio de la partida, cuando tú vas a la línea, con 2 wards realmente vas bastante bien. Con mucho tienes que comprar un tercero guardián normal, o quizá uno visual, pero como mucho vas a poder cubrir río, vas a poder cubrir el tribus, incluso en línea, vas a tener 2 wards. Y luego con un tercero vas a tener tu línea muy cubierta. Esto al principio de la partida, luego evidentemente sí que vas a tener que guardar varón, entradas posibles y tal. Pero al principio de la partida no necesitas más que esto. Y por 700 de oro vas a ganar supervivencia y vas a ganar mucho ahorro en oro, que además se va a acumular muy bien. Yo lo recomiendo que lo tengáis lo antes posible. La verdad que ahora mismo lo veo un ítem muy muy clave en los support, como ya he dicho. Luego otro que me gusta bastante es bueno, después del Kichinuki Pick, que además de darte el ítem de oro, yo creo que lo vamos a ver bastante más. Pues te haces tu ítem de oro y luego te vas a poder hacer este objeto de aquí, que se hace con el manipulador de maná.
y con el Kentucky Pick. Tú esto lo clave, lo bueno es que tengas al principio tu ítem de oro ya, te haces esto, y luego más adelante lo podrás upgradear. Bueno, en línea, si estás con una deck que sea que consuma bastante maná, que spame bastante, como pueda ser un Real quizá, o por qué no un Corki, que además es un ítem bastante barato porque te lo haces enseguida. Y luego lo podrás upgradear más tarde a la Shard of Turais esta, que va muy bien. Lo bueno que tiene este objeto es que no pierdes la pasiva de oro, con lo cual te lo puedes hacer todo lo pronto que quieras, que no te pasa como con un Shurelya, que tú Shurelya te lo haces y pierdes la pasiva de oro, con lo cual a veces dices, hostia, pues no me quiero hacer tan pronto el Shurelya porque voy a perder el oro. Pues con este objeto no pasa. Tú tienes este objeto, te haces tu pasiva de oro y encima tienes la activa, que es lo interesante. No solamente da una aura que da mana, por el manipulador de mana, sino que además da una activa que lo que hace que tú se la tiras a un aliado y alrededor de ese aliado se crea como una ventisca durante 4 segundos que ralentiza en área. Además tiene un cooldown bastante reducido con solamente 1 minuto. ¿Esto qué quiere decir? Que tú se lo tiras a un Bruiser, se lo tiras a una Irelia, a un Jax, y el Jax se tira, o el Bruiser en cuestión, se tira en medio de todo el mundo y estás haciendo que esa persona cause un slow de área en las teamfights, lo cual puede ser bastante bueno. No solo esto, sino para que alguien escape, se lo puedes tirar, o te lo puedes tirar a ti mismo, o a quien sea, o se lo tiras a un Malphite que luego entra con la ulti y ralentiza a todo el mundo, y encima dan muchas posibilidades. La verdad que está bastante bien. Quizá no sea una activa especialmente buena, pero bueno, aporta bastante. Luego también, pues de ítem de support, estoy viendo también que la gente se hace mucho el crucible, quizá un poquito más tarde, eso sí. ¿Por qué? Porque es bastante caro. Para ser de support es un objeto bastante caro. Se tiene que hacer un cáliz, que bueno, no siempre tienes el dinero. Pero bueno, de ítem de late game de support yo la verdad que lo veo muy bueno, porque siempre te puedes hacer el cáliz quizá un poquito más al principio y tal, y luego ya lo irás upgradeando, ¿no? Este objeto la verdad que en late game lo veo muy bueno, muy game breaking. ¿Por qué? Porque lo que hace es que tú se lo tiras a una de carry o cualquiera, perfectamente a una de, y bueno, lo que hace es que es como un fajín extra, ¿no? Tú le quitas todos los estados alterados, podemos quitar stuns, feas, towns, lo que sea, y además le metes una cura. Eso sí, el cooldown son 3 minutos, con lo cual usarlo con cabeza. Pero vamos, para late game yo lo veo un ítem de support muy bueno. La verdad es que me está gustando bastante. Yo lo he utilizado varias partidas y se nota muchísimo. Por ejemplo, con Lulu, con esto, tú le tiras a alguien tu ultimate, el escudo, esto y el summon spell de curación, y prácticamente haces que alguien sea inmortal. Imaginaos si combinamos esto con una de carry que lleve su propio fajín y un limpiar. Es prácticamente una de carry que no le van a poder hacer ningún tipo de CC en la teamfight. Está un objeto que está muy bien, eso sí es un poco carito. Luego también me gusta bastante con el otro objeto, exacto, el nuevo Aegis, que está bastante bien. Y ahora, como ganamos más oro, lo veo más factible no hacerse un Aegis con los support. Antes costaba un poquito más porque estábamos más secos de oro, pero bueno, ahora en casi todos los equipos solemos ver un Aegis y luego gradeado en el Runic Bulwark. Esto, si no se lo hace el jungla, os recomiendo que lo pilléis vosotros incluso antes que el Mikaels, porque la verdad que se nota bastante. Yo lo he estado utilizando y bueno, siempre va bien tener un Aegis extra. Y luego, en algún punto de la partida en el que veáis, siempre que sea posible, upgradead vuestra Sidestone. ¿Esto qué quiere decir? La Sidestone se puede gradear a la Ruby Sidestone, que da un poquito más de vida y además te permite tener 5 cargas en la piedra y poder tener los 3 wards. Esto yo lo gradearía también prontito, quizá después de tener ya el otro objeto como tercer ítem. Va muy bien, la verdad que upgradearla, la piedra, si no la vendéis, al final, que de la vendida va muy bien, pues puedo comprar más wards y tal, yo recomendaría que la upgradeéis. Y bueno, la verdad que lo que estoy viendo más que nada en los support es esto. Luego de encantamiento de botas, veo que suelen poner el que da velocidad o el que da velocidad a aliados, porque bueno, al fin y al cabo eres un support, no te interesa pues poder asistir al equipo. Y bueno, esto la verdad que es los ítems más así novedosos que he visto que se utilizan más. El Locket la verdad que lo he visto muy poquito todavía, aunque lo cambiaron bastante a la CDR y tal. No lo he probado, la verdad que bueno, si os sentís valientes pues intentad probarlo también, el nuevo Locket. Y el Zeke, que recordemos que lo han cambiado también. El Zeke antes daba attack speed y ahora da AD. He estado hablando con alguna gente, por ejemplo Babeta me ha comentado que incluso puede ser mejor, porque por ejemplo con Nunu te haces un Zeke y Nunu ya da la velocidad, pero ahora además de dar velocidad vas a poder dar el AD en área, ¿no? Esto puede ser bien por si tienen el cap, puede estar bien por si tienen el cap ya de velocidad de ataque, vas a dar AD, y esto bueno, no solo afecta evidentemente a la de carry, sino que a los Bruisers también le puede ir bastante bien tener un poco más de attack damage. Y bueno, en resumen, estos son los objetos que he visto más así utilizados ahora en principio por los support, pero bueno, aún queda mucho por explorar. Insisto, que probéis vuestras propias builds, por ejemplo, pues el objeto este que sacan el espíritu del Lizard, no, este no es el que saca los objetos que van persiguiendo y tal, que te revela área y tal. Pero bueno, de momento lo que más estoy viendo es esto, sobre todo builds más estandarizados, porque aún es muy pronto. Pero bueno, id probando, ya iremos sacando más vídeos cuando veamos pues lo que va triunfando más y tal, lo que más hace la gente. Pero bueno, esto conmigo es una pequeña introducción que espero que os haya gustado. Así que nos vemos en el siguiente vídeo de la LVP. Suscribiros, dale like, me gusta y hasta luego.